Hola, ¿qué tal, Excelmaníaco? Bienvenido a mi canal Martín Cruz Excel no convencional. En este video vamos a tratar un tema relacionado con filtros, principalmente esta herramienta de filtros avanzados. La herramienta de filtros avanzados, su verdadero potencial consiste en la generación de un reporte fuera de la base de datos donde normalmente realizamos los filtros básicos, ¿no? O el autofiltro también le llamamos. Cuando vamos a realizar un filtro, vamos a la base de datos y filtramos dentro de la base de datos. Pero si nosotros queremos que los usuarios no estén manipulando la base de datos por cualquier razón que fuera, podemos utilizar esta herramienta, como digo, y tiene un buen potencial porque permite generar filtros en una posición diferente a la base de datos, haciendo que esta base de datos se mantenga siempre en buen estado, ¿no? Sin agregarle ninguna información o con la posibilidad de eliminar también información, ¿no? Eso puede pasar con mucha manipulación, ¿ok? Entonces hay unos puntos que hay que salvar para la explicación relacionada a filtros avanzados o para el propio uso, ¿no? Uno, que la base de datos, bueno, tiene que ser una base tabular, como está por acá en pantalla, que es el rango de la lista, ¿no? Es una base de datos tabular que contiene títulos, los encabezados, ¿no? La primera fila y tiene información, registros. Cada una de las filas representa un registro. Ese vendría a ser la base de datos o también en filtro avanzado el rango de la lista, ¿ok? De donde vamos a extraer información. El otro punto importante es que para realizar el filtro se requiere un criterio que esté relacionado con el campo sobre el cual vamos a necesitar realizar un filtro. Por decir, mi rango de criterios acá podría ser del campo zona, que existe en mi base de datos, acá está, y el criterio aplicado al campo zona sería que necesito filtrar el elemento que existe, que debería existir, que es este, ¿no? Zona este. Y lo miro en mi base de datos y efectivamente sí existe. Hasta ahí todo bien. Cuando deseo trabajar varios campos adicionales, como este caso, acá hay un campo adicional, mi primer criterio sería campo de zona, pero mi segundo criterio sería que los campos de zona relacionados a este cumplan con otra condición. No solamente que sean este, que el registro sea de la zona este, pero que también la cantidad de ese registro debe ser menor que 40 para ser filtrado. Y acá adicionamos una columna, ¿ok? Una columna de datos donde indica el campo, cantidad, que sean menores que 40, ¿ok? Ya salvamos el área de criterios y para filtro avanzado toda esta estructura marcada en rojo representa el área de criterios. No solamente esta partecita, sino toda, incluido el nombre de la zona, que eso es importante definir. Y luego tenemos tres opciones para generar un resultado. Sobre una celda vacía, sobre campos definidos por el usuario personalizados, ya que en una base de datos podríamos tener muchos campos, ¿ok? Quizás 30, 40 campos, y de ellos no quiero todos los campos. Me sale mucha información y a veces es así. Entonces habría que definir de forma personalizada ya qué campos usted quiere listar, ¿no? Por decir acá tengo 3 campos. O definir todos los campos de la base de datos también es una opción. ¿Ok? Pero también esta primera, la que está vacía, genera como resultado todos los campos. O puede definirlos o no puede definirlos. En el primero y el tercero, en ambos casos, salen todos los campos. ¿Ok? Pero acá, este sería quizás una de las opciones más útiles, ¿no? Dependiendo, como digo, del escenario donde se encuentre usted queriendo generar un informe. ¿Ok? Vamos con un ejercicio por acá en la parte inferior y queremos listar, ¿ok? Todos los elementos, todos los registros que correspondan a la zona este, cuya cantidad sea menor que 40. ¿Ok? Ese es el criterio que acabo de digitar. Lo puedo borrar y escribir, ¿no? Escribir este y menores a 40. Puede ser seguido o como yo lo había puesto anteriormente con un espacio, ¿no? Pero en verdad no estamos buscando agregarle más caracteres, ¿no? Podría ser así, menor que 40, ¿no? Y tenemos ya el área. Zona es un campo que debe existir en la base de datos, no zonas. Si usted le pone acá zonas,
probablemente, ¿no? No tiene relación con el campo que existe en la base de datos. Oye, uno es singular y el otro plural. Sí, pero no le genera la igualdad que necesitamos generar para realizar un filtro avanzado. Por lo tanto, el nombre que usted utilice en el área de criterios debe ser un nombre que existe en la base de datos. Así esté mal escrito, no importa. Como esté escrito, usted lo debe utilizar. De otra forma, no funcionará. ¿Ok? Así que le pongo zona, perdón, y la zona es este, y, ¿no? En la misma posición, y en la misma posición, que el registro sea menor que 40. Vamos a verlo visualmente, ¿no? Por decir, este registro cumple la condición, es de la zona este y la cantidad es menor que 40. Vamos por acá a otro. Este registro también es de la zona este ¿no? Su cantidad es menor que 40, también cumple con la condición. Y por acá hay dos. Este de acá también, este tercero, cumple con la condición, sin embargo, este no, ¿no? Este último, efectivamente es de la zona este, pero su cantidad es mayor a 40, por lo tanto, no cumpliría con la condición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debe listar 3 registros, ¿no? Que cumplen con la condición. ¿Listo? Entonces, vamos a posicionarnos en la base de datos. Estoy posicionado. Voy a mi ficha datos, ¿no? En mi ficha datos, por acá. En mi ficha datos, acá lo tengo. Encuentro mi botoncito de avanzadas, ¿no? No dice filtro avanzado, pero dice avanzadas, ¿ok? Ese es el comando que vamos a utilizar. Tampoco necesito seleccionar toda la base de datos. Basta con que yo presione este botón, ¿no? Inmediatamente se genera una selección del área, ¿no? Y en automático. Y si no funciona en automático, tiene que visualizar, obviamente, ¿no? Tiene que visualizar que se seleccione la base de datos. Una, o lo hace en automático o lo hace usted de forma manual, pero tiene que visualizarlo. Ese es el rango de la lista, la base de datos. Luego dice, ¿y cuáles son los criterios por el cual voy a listar? Los tengo. Son estos de acá, ¿no? Es decir, incluido el campo, el nombre del campo con su criterio. El nombre del campo con su criterio. Y esta opción de copiar a otro lugar es la que voy a usar porque voy a sacar un reporte fuera de la base de datos. Así que activo este botón de copiar a otro lugar y le defino la zona donde lo voy a copiar. Acá voy a utilizar la tercera opción que indiqué en la parte superior, en donde he puesto todos los nombres de los campos. Así que lo selecciono, es toda una fila, ¿ok? Solo una fila de nombre de campos. Y ya lo tendría, creo yo, vamos a ver cómo sale, ¿ok? Y acepto. ¿Y qué ocurrió? Se generó un reporte, ¿no? Excel con esta herramienta generó un reporte de los registros que cumplen con la condición en zona, ¿no? Por acá, en zona y en cantidad. ¿Hay una que sea mayor a 40? Ninguna, ¿no? Cuando queremos trabajar un registro que cumpla diferentes condiciones, todas las condiciones tienen que estar en una fila, ¿no? Así como lo he puesto. El registro tiene que cumplir estas dos condiciones, sí o sí. Y quizás si ya están metidos en el tema de Excel, acá aplicaría los términos de la función i, ¿ok? Eso aplicaría y por lo tanto, ¿no? Todas las condiciones deberían cumplirse, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. Por decir acá, quiero listar, no solo quiero listar los registros que sean de la zona este y que sean menores que 40, sino que también quiero listar los registros que correspondan a la zona sur cuya cantidad sea mayor que 40. Es decir, una de estas dos condiciones se va a evaluar, ¿no? Mejor dicho, todas estas condiciones se van a evaluar, en principio se va a evaluar que el registro sea de la zona este menor que 40. Si no cumple, se va a evaluar que el registro sea de la zona sur mayor que 40, ¿ok? Una de estas dos condiciones va a tener que cumplir el registro para ser listado, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, de manera horizontal, como dije, tenemos el esquema de la función i, pero también hacia abajo, es decir, de manera vertical hacia abajo, tendríamos la estructura de la función o, ¿no? Que una de las condiciones se tiene que cumplir con la función o para generar un resultado. Pues acá va a pasar lo mismo, ¿ok? Así que me posiciono en mi base de datos nuevamente,
voy a la ficha datos, presiono el botón de avanzadas, ¿ok? Y tengo el rango. Luego acá en criterios está haciendo referencia a un área anterior, ¿no? Es decir, al área sobre los criterios anteriores. Esto no es común cuando establecemos ya una forma de trabajo, no estamos cambiando constantemente de áreas de criterios, ¿ah? Pero para el ejercicio va a ser obligatorio. Así que borro esta área y selecciono el área que contiene los nuevos criterios, ¿no? Incluido el nombre del campo. Y activo también el botón de copiar a otro lugar, que como dije, tampoco este campo o esta área, ¿no? Se está cambiando constantemente en un escenario de trabajo, ¿no? ¿Ok? Así que solo para el ejercicio estamos cambiando las posiciones. Selecciono el área. Dos condiciones se tienen que cumplir. Que sea de la zona este menor a 40, por lo tanto va a ser más de 3 registros de hecho, ¿no? ¿Ok? Voy a aceptar. Vamos a ver qué generó. Bueno, acá solo uno, ¿no? Solo uno de la zona sur se agregó. Vamos a verlo por acá, a ver si es cierto. Sur, 56, mayor que 40. Hay otro sur, 22, hay otro sur, 15, pero que ninguno de esos dos cumple la condición. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejercicio. Por lo tanto, ya superado este ejercicio, se ha incrementado un registro. Pero, ¿qué pasaría si quiero hacer un filtro, ¿no? Sobre el mismo campo, cantidad, pero que evalúe dos cosas, ¿no? Que sea la cantidad mayor que 20 y menor que 50. Si vemos por acá, ¿quién representaría, no? Pero esta vez para el vendedor Héctor, ¿no? Para el vendedor Héctor vamos a filtrar las cantidades que sean mayores o iguales que 20 y menores o iguales que 50. Hay tres condiciones que tiene que cumplir el registro. Eso es lo que tienen ustedes que pensar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mi base de datos, por acá, voy a presionar mi botón de avanzadas. ¿Listo? Borro el criterio anterior, ¿no? Porque ya es otra área que voy a seleccionar. Está por acá, ¿no? Selecciono el área vendedor, ¿no? Todas estas tres columnas, copiar otro lugar, borro también copiar A, ¿no? Y selecciono el nuevo punto de salida, que es una fila. Y vamos a ver qué genera, ¿no? Acepto. Ok. Vamos a ver el resultado. Todos corresponden a Héctor, efectivamente, y cuyas cantidades son mayores que 20 y menores que 50, ¿no? Menores iguales que 50. Estas tres cantidades cumplen esa condición, son de Héctor. Habría que ver simplemente en la base de datos si eso está ocurriendo. Por decir, este Héctor de acá, que pertenece a la zona sur, tiene 56. Este no fue listado, ¿no? Este no fue listado. ¿No? ¿Ven? No hay 56 de cantidad, ¿no? Hay tres registros de los cuantos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 registros. Este de acá, Héctor 15, no cumple con la condición, ¿no? Porque tiene que estar entre el rango de 20 y 50. Este último no cumple la condición. ¿De acuerdo? O sea, sí está funcionando. Ok, vamos a pasar con estos dos últimos casos relacionados a registros únicos. ¿Se pueden generar registros únicos? Sí se pueden generar. Voy a generar registros únicos del campo vendedor. Quiero saber cuántos vendedores hay en mi base de datos. Pues puedo tener una cantidad bastante grande de vendedores, aunque en esta base de datos tengo 10 registros, podría tener mucho más registros. Y quizás lo que estoy buscando es que me haga un filtro únicamente o de los valores únicos, ¿no? Valga la redundancia, relacionados a vendedores, ¿no? ¿Cuántos vendedores tengo? Quiero una lista. Lo puedo hacer, se puede hacer con filtro avanzado, ¿no? Así que voy a hacer el ejercicio y para eso voy a definir el campo sobre el cual quiero trabajar los registros únicos. Y lo que quiero obtener es de vendedor. Aquí no necesito criterio. No hay criterio. No hay área de criterio. Registros únicos se utiliza sin área de criterios. ¿Ok? Así que voy a seleccionar por acá, ¿no? Mi botón, avanzadas, ¿no? ¿Ok? Activo copiar a otro lugar. Borro mi rango de criterios. ¿Ok? Borro copiar A. También lo borro. Y voy a seleccionar esta posición. Acá, ¿no? Copiar A, vendedores, pero activo la casilla, solo registros únicos, ¿no? Solo registros únicos. ¿Listo?
Por lo tanto, voy a darle acá aceptar, ¿no? Y va a generar una lista de vendedores, ¿ok? Acepto. Vamos a ver por acá. Y efectivamente, de los 10 registros hay 4 vendedores únicos, ¿no? 4 vendedores únicos. Esto es bastante útil, sin duda. Probablemente en otros escenarios habría que pensar un poco en cómo utilizar esta herramienta, ¿no? Y vamos a hacer un último ejercicio que también está relacionado con registros únicos, pero esto es utilizando una fórmula, ¿ok? Acá yo le he puesto fórmula, podría no estar, podría ponerle nada, ¿ok? Pero le he puesto un dato para que veamos ahí que estoy expresando una fórmula. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Mi intención es también obtener los registros únicos relacionados a vendedores, pero quiero que me liste toda la información, cosa que con con la anterior opción no es posible, ¿ok? No va a ser posible, porque la generación de rangos únicos está relacionado con el campo de salida. Si el campo de salida es vendedor, pues va a generar registros únicos de vendedor. Pero si yo comienzo a incorporar más campos, el criterio va a aumentar y ya no va a definir necesariamente registros únicos por el campo vendedor, sino por los campos que se encuentren allí. Y en un registro, en una base de datos, cada registro es único, ¿no? En una base de datos, cada registro es único. Si yo utilizara estos 5 campos, pues no se van a eliminar, no se va a eliminar ninguno, me va a generar los 10 registros. ¿Por qué? Para filtro avanzado, todos los campos representan registros únicos, ¿ok? Salvo que por ahí haya uno de la misma fecha, de la misma zona, del mismo vendedor, la misma cantidad y el mismo monto. Cosa que no es posible, ¿ok? Siempre en las bases de datos son registros únicos. Hay un campo que genera toda la diferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio utilizando una fórmula y específicamente aplicado al campo vendedor. ¿Qué estoy formulando acá? He puesto en la parte superior un nombre de campo en principio que no existe en la base de datos. Fórmula. Podría no ponerle también, ¿ok? Pero lo estoy poniendo. Pero no es obligatorio ponerle un nombre. Pero si le ponemos un nombre, tiene que ser un nombre que no existe en la base de datos. Ese es el requisito. Luego, en la formulación, estoy indicando acá con esta función contar.si del rango F36, F45, ¿no? Es decir, de este rango, de toda esta área, ¿ok? He seleccionado, utilizando una función de Excel, contar.si en este caso, que cuente, ¿no? Que cuente los vendedores, ¿ok? El criterio lo estoy estableciendo acá como segundo argumento F36. Cuando utilizamos una fórmula, tenemos que trabajar con el primer registro, solamente con ese, ¿ok? Para cuantificar algo. Obviamente estoy seleccionando un rango F36, F45, que representa todo el campo de vendedores, ¿ok? Pero el criterio que estoy estableciendo es F36, que es solo un registro, el primero. ¿Y qué estoy haciendo con ese registro? Estoy comparándolo, o mejor dicho, con el resultado que se genera, lo voy a comparar con uno. ¿Qué quiere decir? Que va a listar, ¿no? Si es igual a 1, es decir, si corresponde a 1. Pero acá me faltó definir, perdón, acá faltó, acá cambiar, porque voy a utilizar rango creciente, acá, ¿no? Vamos a ver, acá debía ser 36, ¿no? Claro, acá estoy trabajando con el rango F36, F36. El primero, y aunque solo es necesario en este caso que tenga símbolo del dólar ahí, ¿no? Ok, lo voy a acomodar por acá. Se me fue la formulación. Ya está, ¿no? Ahí. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que vamos a contar, ¿no? Vamos a utilizar esta función y donde sea igual que 1, ¿no? Donde sea igual a 1, se va a listar. Ese es el criterio que voy a establecer. Lo voy a poner por acá para que nos ubiquemos, ¿ok? Voy a ponerlo en esta posición, ¿no? Voy a abrir un poco la columna B y va a salir verdadero. ¿Quiénes van a salir verdaderos, no? Los que sean igual que 1.
Pero como estoy utilizando la metodología del rango creciente, ¿no? Que te invito a ver mi video de rango creciente, ¿no? Es posicionar el símbolo del dólar en la primera celda del rango, para que luego, al arrastrar, esto crezca, ¿no? Vamos a verlo acá. Nació en un rango de F36, F36, ahí está, ¿no? Así nació. Y vamos a ver cómo terminó en esta posición. Creció el rango, de hecho, ¿no? Voy a verlo acá. ¿Ve cómo crece? ¿No? Creció de F36 a F45. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está saliendo verdadero? Por decir el primer Héctor sale verdadero porque es 1 que hay en ese rango. Pero cuando lo arrastro hacia abajo, ¿no? Ese Héctor que aparece por segunda vez ya no es igual a 1. Es el segundo que aparece. Y acá la condición es que sea igual que 1. Cuando se cumpla la condición, entonces listará. ¿Cuántos va a listar? 1, 2, 3 y 4 elementos, ¿no? Acá está Sara, Oscar y Esteban. Eso es lo que va a realizar en este reporte. Vamos a realizarlo entonces, ¿ok? Entonces, me posiciono nuevamente en mi base de datos, presiono mi botón de avanzadas, activo copiar a otro lugar, ¿ok? Y voy a seleccionar mis criterios. Y el criterio, aunque no hubiera ninguna información en la celda que estoy seleccionando, y si está vacía, ya está, ¿no? Pero debo seleccionar desde allí, seleccionar dos elementos, ¿ok? El nombre del campo, entre comillas, que no existe ese nombre, y el criterio con el cual estoy trabajando. Ahora, copiar a otro lugar, bueno, borro este elemento y selecciono los campos que están, ¿no? Para listar, ¿ok? No activo, porque no es el ejercicio, solo registros únicos. O sea, no utilizo esa casilla, ¿no? Esta no, porque ya lo utilicé, esta casilla, lo utilicé acá, ¿no? En esta posición, ahí. Pero ya no más, porque acá estoy utilizando una fórmula, ¿ok? Para generar registros únicos, pero todo el registro, no solamente un campo, ¿ok? Y acepto. Vamos a ver si funciona. Diosito quiera que sí. Funcionó. Y ven ustedes, Héctor, Sara, Oscar, Esteban. Son los mismos que aparecen acá en el mismo orden, pero esta vez complementados con un dato, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya podríamos hacer otro trabajo en Excel, ¿no? O sea, hay que ir armando en cierta forma un rompecabezas en Excel con varias herramientas que nos permitan llegar a un resultado que podamos necesitar, ¿ok? Entonces hemos llegado al final de este video Excel Maníaco y te invito a estar atento a mis próximos videos. No olvides suscribirte a mi canal, darle like o comentar. Nos vemos hasta un próximo video.